Clases de fracciones. En esta oportunidad te explicaré detalladamente y paso a paso cómo identificar las clases de fracciones. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Pero antes de iniciar, es importante que sepas que en una fracción identificamos dos términos que son el numerador y el denominador. El denominador, quien es la cantidad que encontramos en la parte de abajo, nos indica la cantidad de partes en que debemos dividir o repartir la unidad. Y el numerador nos indica la cantidad de partes que debemos tomar de esa unidad. Teniendo claro este aspecto, ahora surge una gran pregunta. ¿Cuáles son las clases de fracciones? Súper sencillo. Las clases de fracciones son fracciones propias, impropias, mixtas, aparentes y decimales. ¿Cuándo una fracción es propia? Una fracción es propia cuando su denominador es mayor que el numerador. Es lo mismo decir que el numerador es menor que el denominador. En este caso, 3/5 y 7/13 son fracciones propias. ¿Por qué? Porque sus denominadores son mayores que sus numeradores. Es lo mismo decir que sus numeradores son menores que sus denominadores. Las fracciones propias se caracterizan por ser menor que la unidad. ¿Cómo así que menor que la unidad? Es decir, cuando al dividir el numerador entre el denominador, obtenemos un resultado menor que la unidad, es decir, menor que 1. Ahora, las fracciones impropias. Dos o más fracciones son impropias cuando su denominador es menor que el numerador. Es lo mismo decir que su numerador es mayor que el denominador. En este caso, 8/3 y 15/4 son fracciones impropias. ¿Por qué? Porque sus denominadores son menores que sus numeradores. El 3, quien es el denominador, es menor que el 8, quien es el numerador. ¿Listo? Por esta razón son fracciones impropias. De igual forma, las fracciones impropias se caracterizan por ser mayor que la unidad. Al tú dividir el numerador entre el denominador, el resultado va a ser mayor que el 1. ¿Listo? Mayor que 1. Ahora, las fracciones mixtas. ¿Por qué son fracciones mixtas? ¿O cómo saber si una fracción es mixta? Entonces, una fracción es mixta cuando está compuesta o formada por una parte entera y una parte fraccionaria, la cual la parte fraccionaria corresponde a una fracción propia. ¿Y por qué es una fracción propia? Porque su denominador es mayor que el numerador. Es súper sencillo. De igual forma, las fracciones mixtas corresponden a fracciones impropias. ¿Listo? Corresponden a fracciones impropias. Ahora, fracciones aparentes. ¿Por qué son fracciones aparentes? Porque al dividir el numerador entre el denominador, obtenemos una división exacta, es decir, el residuo es 0. En este caso, 15/3 es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque su denominador es menor que el numerador. Pero al tú dividir el 15 entre 3, vas a obtener una división exacta. Y 15 entre 3 es igual a ¿cuánto? A 5. Es decir, que el resultado es un número entero. 20/5 de igual forma es una fracción impropia porque su denominador es menor que el numerador. Pero al tú dividir el numerador entre el denominador, vas a obtener una división exacta. 20 entre 5 es igual a 4, es decir, que corresponde a un número entero. Por esta razón, recibe el nombre de fracción aparente, porque al dividir el numerador entre el denominador,
obtenemos un número entero. Es decir, la división es exacta. Espero me esté dando a entender hasta el momento. Y las fracciones decimales. ¿Cuándo decimos que dos o más fracciones son decimales? Decimos que una fracción es decimal si el denominador es una potencia de 10. Es decir, si el denominador es 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 y así sucesivamente. En esta fracción el denominador es el 10 y en esta fracción el denominador es el 1000. Por ende son fracciones que decimales. De igual forma, esta fracción es impropia. ¿Por qué es impropia? Porque su denominador es menor que el numerador. Y esta fracción es propia porque su denominador es mayor que el numerador. Mira que es súper fácil identificar las clases de fracciones. Ahora, para verificar si me he dado a entender, te voy a pedir que resuelva la siguiente actividad. Clasifica las siguientes fracciones si son propias, impropias, mixtas, aparentes y decimales. Pero eso sí, te invito a que pauses el video y cuando hayas terminado le das en continuar para que así puedas verificar si la solución fue la correcta. Iniciaré a resolver la actividad a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. En este caso, 15 séptimos. 15 séptimos es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque su denominador es ¿qué? Es menor que el numerador. ¿Listo? Porque su denominador es menor que el numerador. De igual forma, 15 séptimos, como es una fracción impropia, la podemos expresar en forma de número mixto o fracción mixta. Ahora, 30 sextos. 30 sextos es una fracción impropia. Es una fracción impropia, pero a la vez es una fracción aparente. ¿Y por qué es igual o corresponde a una fracción aparente? Porque al tú dividir el numerador entre el denominador, obtienes como resultado un número entero. Es decir, que 30 dividido 5 es igual a 5, porque 5 por 6 es igual a 30. Es decir, que esta fracción corresponde a un número entero. Ahora, 18 centésimas. 18 centésimas es una fracción que propia. ¿Y por qué es propia? Porque su denominador es mayor que el numerador. De igual forma, es una fracción decimal porque su denominador es una potencia de 10. Ahora, 2 enteros y un cuarto corresponde a una fracción mixta o un número mixto porque está compuesto o está conformado por una parte entera y una parte fraccionaria, la cual la parte fraccionaria corresponde a una fracción propia. ¿Y por qué es propia? Porque su denominador es mayor que el numerador. Y 478 décimas. Esta es una fracción impropia. ¿Y por qué es impropia? Porque su denominador es menor que el numerador. De igual forma, es una fracción decimal porque su denominador es una potencia de 10. ¿Listo? Ahora, si obtuviste los mismos resultados, quiere decir que ya sabes identificar o clasificar las fracciones. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda quien te habló fue el profe Edinson.net. Ahora te recomiendo a que veas este video.